Es muy grato saludarlos nuevamente, amables auditores y también televidentes, de estar con nosotros. Ya vamos en la segunda semana. Nuestro tema de administrar para el Señor hasta que Él venga. Es interesante cómo abordamos la temática de la familia, pero ahora vamos a tocar un tema que en algún momento lo hemos tocado, que son los pactos, pero no es el pacto como se estudió como pacto, sino el pacto que Dios hace. Usted sabe que el pacto es una relación entre dos personas, un compromiso. Yo te doy algo y tú me entregas algo. Esos son bilaterales, pero también hay pactos que pueden ser unilaterales. Vamos a ver de esto durante esta semana de estudio que vamos a tener con ustedes. Bueno, está conmigo Pastor Luis Jerez. Mucho gusto, Luis, Raúl. le digo yo allá, Luis Jerez. Bueno, estamos contentos de estar nuevamente con nuestros auditores y televidentes y sobre todo conversando estos temas tan importantes para la vida, ya que son temas simples, pero para muchos son difíciles de entenderlos y de cumplirlos. Es por eso que esta lección nos va a venir muy bien para tener una cosmovisión de quién es Dios como el dueño de todo y nosotros sus administradores. Claro, interesante eso de que a veces es complejo cumplir las cosas, pero fíjate, es como decir, Dios te pide algo, pero te da los recursos y te da también el esfuerzo, el ánimo para cumplirlo. Entonces a veces uno se encuentra que, ¿qué tengo que hacer entonces? Solamente dejarse llevar por el Señor. Porque mira allí en Deuteronomio 28, ¿tú recuerdas el capítulo 28 de Deuteronomio? Un capítulo que a mí me gusta, la primera parte nomás. Hasta el verso 14. Hasta el 14 en verbo excelente, o sea, es un texto excelente, pero después pone una realidad que verdaderamente así somos. Porque dice aquí, si obedeciereis, en una versión que tengo acá dice cabalmente la voz del Señor. Mira qué interesante eso, pero también en otras versiones, acontecerá que si oyereis. Ese oír, ¿no es cierto?, va un poquito más amplio de que solamente oír, ¿no me parece? Sí, efectivamente, el oír la palabra de Dios, el entenderla, el leerla, el conocer la voluntad de Dios, que es un mandato, un mandamiento, todo lo que Dios nos ordena que realicemos es para nuestro propio bien. Pero el oír demanda una decisión. Yo puedo escuchar, pero decido no hacerlo. Uh-huh. Pero el oír, según la Biblia, significa poner atención, guardarlo en el corazón, escuchar un consejo y ponerlo por obra. Entonces, el Señor allí en este pacto le dice al hombre, si tú obedeces los mandamientos y los cumples con el amor, con la motivación correcta, con el entendimiento, yo te exaltaré sobre todas las naciones. O sea, Dios le dice, yo tengo el poder de levantarte. Tengo el poder de bendecirte con todo lo que viene. Y eso es lo que me agrada mucho de Dios, porque Dios tiene esa capacidad de hacer cosas que nosotros no entendemos y está dispuesto a darnos bendiciones que las tiene reservadas para nosotros. Estaba pensando en un texto que habla acerca de que nosotros, Dios tiene cosas preparadas que no han entrado en nuestro pensamiento, no hemos escuchado, no hemos visto. Porque Dios tiene muchos recursos, o sea, no muchos. Tiene todos los recursos que yo quizás no me puedo imaginar. Y de improviso, cuando alguien tiene una situación muy difícil, aparecen soluciones y dice, mira cómo apareció esto, lo otro, ¿no es cierto? Es una cuestión que uno debería pensar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el pacto de salvación? Porque vamos a ver un poquito acerca de esto en relación a lo que es el pacto de salvación. ¿Qué es esto? ¿Es bilateral, unilateral? ¿Cómo es la asunto? Bueno, hay muchas bendiciones que Dios da de manera unilateral, como por ejemplo la lluvia sobre buenos y malos. Dios tolera
bendice a personas sin que lo merezcan, como todos nosotros. Dios hace muchas cosas de manera puntual porque Él tiene esa voluntad de hacerlo, independientemente de la decisión de las personas. Pero el pacto de salvación, donde Dios entrega a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna, demanda una reacción humana, y ese es un pacto que no es unilateral, sino que es un pacto bilateral. Dios hace una parte y nosotros nos comprometemos con la otra. Y lo que Dios nos pide no es difícil, como dice también Deuteronomio 30. Lo que Dios nos pide que hagamos no es difícil para ti. Dios nos pide cosas que podemos hacer y Él sabe que si tomamos la decisión correcta, con el poder del Espíritu Santo lo vamos a poder cumplir. ¿Sabes? Estaba pensando en estas cosas que a veces uno cree que son difíciles, pero en realidad son difíciles cuando uno las quiere enfrentar solos. Y la verdad, las cosas que no se pueden. Hay cosas que no se pueden hacer, pero no sé cómo lo hace Dios para que uno al final lo pueda hacer. Bueno, aquí está el gran recurso de la meditación y oración, porque sin el respaldo de oración, de comunión, de humillarse ante Dios, de buscar al Señor, no tenemos la fuerza. El Espíritu Santo llega en auxilio a la necesidad que tenemos. Nosotros, si nos preguntan, ¿usted quiere obedecer a Dios? ¿Quiere cumplir todos los 10 mandamientos? Igual que el pueblo de Israel dijo, nosotros haremos todo lo que nos pide el Señor, no te preocupes. ¿Y al otro día? Claro, y al otro día no pudieron cumplir nada, a los pocos días. Fue terrible lo que pasó incluso. Claro, entonces nosotros sabemos que podemos tomar la decisión de cumplir, pero tenemos que tener el respaldo espiritual, y es por eso que nosotros escuchamos el diálogo bíblico, es por eso que leemos la Biblia, por eso que oramos, por eso que asistimos a la iglesia, por eso que estamos siempre pendientes de esa ayuda divina que es espiritual. La ayuda espiritual nos ayuda a que se nos haga más fácil hacer las cosas para Dios. Mira, estaba pensando aquí lo que dice el Señor, porque Juan, que es uno de los personajes que escribe mucho del amor, ¿no es cierto? Pero dice, estas cosas escribo a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que en Él tenéis vida eterna. Mira, interesante. Este concepto que aparece primero para que le escribe, para que sepáis que en Él tenéis vida eterna y para que creáis, y aquí viene el concepto base, para que creáis que en el nombre del Hijo de Dios, ¿no es cierto? Para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, toda una cadena de elementos que Dios pone para que al final lleguemos a creer en algo que quizás nunca hemos visto. Por ejemplo, en cuanto a la salvación, estoy pensando en el personaje de la cruz. ¿Te recuerdas el ladrón bueno y el ladrón bueno que dicen algunos? Los dos eran iguales. La única diferencia es uno que se acercó a Dios respetuosamente, creyó en Él, depositó su confianza y Dios le hace una maravillosa promesa. O sea, mira, ¿eso qué significaría si él hubiese tomado la misma actitud del otro compañero al lado? Bueno, es por eso que la fe es importante. Dios esperaba que el pueblo de Israel y los que escuchaban a Jesús, que le escuchaban de buena gana, lo hacían con fe. Pero también habían personas que eran diferentes terrenos, que Jesús mencionó esa parábola de los terrenos, el escuchar con piedra en el camino, con espinas, en la buena tierra. La fe es fundamental para empezar y vamos a necesitar la fe durante todo el camino cristiano, porque tenemos que creerle a Dios. Y la tendencia humana es ser incrédulos. ¿Será que Dios me va a ayudar si yo, por ejemplo, hago esto o aquello? ¿Será que, como decía la viuda allí, será que Dios me va a ayudar si yo he hecho todo mi sustento? Entonces, la administración espiritual que Dios nos pide tiene una relación de confianza. Yo tengo que administrar con confianza en Dios. Yo doy a veces lo que no tengo, o a veces Dios me pide cosas que yo no tengo. Pero Dios me dice, ten fe, la vas a tener. Es una relación de confianza. Vamos a seguir conversando el tema de lo que es hacer un reencuentro con Dios
Y hay una palabra que dice, si obedeces cabalmente. ¿Qué le suena a usted cuando dice, pastor, eso de cabalmente? Servirle, obedecerle, digamos. Bueno, esta expresión nace del libro de Deuteronomio, que es un libro que nos gusta mucho a nosotros porque la palabra bendecir para que te vaya bien y seas prosperado, Dios lo repite 11 veces en el libro. A Dios le gusta que nos vaya bien. Pero esa obediencia tiene una condición y una responsabilidad. Tenemos nosotros que obedecer cabalmente, porque podemos nosotros acostumbrarnos a obedecer a medias o no tomar en consideración las palabras del Señor como Dios quiere que nosotros lo hagamos. Es cierto que la obediencia nunca es de inmediato una obediencia perfecta, y creo que todos nosotros podríamos decir que no tenemos una obediencia completa ni perfecta. Pero vamos creciendo en obediencia en la medida que vamos conociendo a Dios, vamos teniendo la fuerza que nos otorga el Espíritu Santo, vamos teniendo convicciones, y Dios se proponía en el antiguo Israel transformar las vidas. Por eso que no había otra manera que Dios les tuvo que dar los mandamientos, les tuvo que dar preceptos, estatutos y leyes para cambiarles la vida, porque ellos tenían una vida totalmente desordenada como las demás naciones. Dios no podía hacer mucho si ellos eran desordenados en su manera de vivir, en su manera de ser. Y Dios se preocupó de todas las cosas, de los detalles. El libro de Deuteronomio nos muestra a nosotros una historia de 40 años, cómo Dios hizo todas las cosas y cómo los bendijo. No se les gastó la ropa, no les faltó comida, estuvieron sanos, excepto murieron los que eran infieles, que Dios dijo, ninguno va a llegar a la tierra prometida. Pero eso ya estaba tratado desde un comienzo. Pero los demás pudieron entrar en la tierra que Dios les hizo para ellos, les ganó para ellos el Señor a través de la promesa de Abraham. Si uno quisiera medir la bendición de allí, uno debería sacar cuánto maná le dio Dios durante los 40 años, cuántas toneladas de alimentos tuvieron ellos. Nunca les faltó. Y en el momento en que entraron y tuvieron el recurso, cesó. O sea, sí. Milagro que se presentaron. Ahora, en el capítulo 28 nos habla de todas las bendiciones que iban a recibir, pero bajo una condición, ¿no es cierto? Porque el capítulo, por ejemplo, y es bastante extenso el capítulo, pero no va a eliminar, estoy viendo aquí que tiene 68 versículos, pero los primeros 14 dice, acontecerá, dice, o sea, va a suceder algo que si oyes atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Bueno, esta palabra que tú mencionas aquí, acontecerá, está hablando del futuro. Es una siembra. La obediencia es una siembra. Tal vez los resultados no se ven de inmediato. Uno puede estar sembrando meses, tal vez años, pero uno se da cuenta de que la bendición va a llegar. Dios tiene maneras, como dice una cita del libro Deseado a toda la gente, que es un libro maravilloso. Dios tiene 1000 maneras de proveer para nuestras necesidades, de las cuales nada sabemos. Ese es el tema que habría que indagar, porque uno a veces dice, están todas las puertas cerradas, mira para todos lados y no hay ninguna puerta abierta. Pero Dios sabe que tiene 1000 puertas para abrir. Y esa es la fe que nos motiva a nosotros a ser fiel y creer que Dios nos ofrece las bendiciones libremente. Ese concepto de fe es muy lindo en realidad, y de confianza y de saber que Dios puede responder. No sé si ha pasado que a veces sucede que algo tan simple se nos pierde algo. Y no lo encontramos. Y lo necesitamos. Y entonces uno, casi, voy a decir así, como último recurso, empieza a orar a Dios, Señor, dime dónde estás, tú sabes dónde está, ayúdame. Y no pasa nada. Y sigue, y de repente no lo encuentra. Uno ahí debería no olvidarse de agradecer a Dios. Sí, por lo que vemos nosotros en Deuteronomio, ya que estamos tomando este tema en este día,
esta palabra bendecir es algo que a Dios le gusta. A Dios le gusta bendecir a las personas que cumplen con ese pacto y que creen. Y les gusta bendecirlo más allá de lo que nosotros entendemos. Siempre pedimos poco, dice también el que pide poco se le da poco, pero Dios siempre nos da más. Dios tiene mucha provisión para dar y espera que nosotros creamos la promesa. Dios nos desafía con sus bendiciones y nos ofrece aquí en Deuteronomio, están las bendiciones, yo anoté allí, están en Deuteronomio 8, Deuteronomio 10, Deuteronomio 11, Deuteronomio 5, 4 también. Dios hace muchas promesas y ahí nosotros debemos creer en las promesas, obedeciendo al Señor en la manera que podamos, no para ganarnos el cielo, porque nunca las obras son para eso, sino que para tener una relación correcta con Dios. ¿Sabes? Dios no se cansa en bendecirnos, Dios no se cansa en buscarnos, Dios no se cansa en respondernos, pero nosotros a veces somos unos poco tardíos, no diligentes en pedirle a Dios, incluso pedirle que nos dé el entendimiento para pedir como corresponde, porque también podemos pedir cosas que a lo mejor para Dios nunca nos va a dar. Ahora, interesante que de acá uno se salta, vamos a ver un poquito algunos textos en Proverbios, porque honra, ¿no es cierto?, al Señor. ¿Qué es lo que es honrar? Estoy viendo aquí Proverbios 3, dice, hijo mío, y aquí aparte ya con un tema bastante interesante, porque hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Y aquí viene la promesa linda, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿No es eso lo que está pidiendo hoy día la gente? Tener vida, largura de días, ¿no es cierto? Y paz. Efectivamente, en este pasaje de Proverbios 3, del 1 al 10, hay promesas de Dios, como la salud, como la paz, la gracia, como la misericordia. Y eso nos da a entender que Dios está dirigiendo nuestras vidas. Dios está pendiente de lo que nos pasa. Hay un texto que me gustaría, en este mismo contexto estamos hablando de Proverbios. Proverbios tiene varios acercamientos a la persona. Es como decir, te da justo donde tú necesitas. Una de las cosas dice, no seas sabio en tu propia opinión. No, yo lo hago así porque yo soy capaz de hacerlo. Esa es su opinión. Puede que tenga la experiencia, pero nunca se deja de aprender. Pero algo más dice, mira, teme a Jehová y apártate del mal. Y ese es un problema que yo como ser humano no lo puedo hacer si no tengo la ayuda divina. Pero luego dice, porque medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Y termina diciendo, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Aquí hay un tema muy grande en relación a las primicias y a las ofrendas, que vamos a tocarlo en algún momento con más detalle, pero ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Que deberíamos, nosotros con esto honramos a Dios realmente. Cierto. Efectivamente, me gusta eso de no seas sabio en tu propia opinión, fíate en Jehová, porque a veces nuestra propia experiencia y en las decisiones que tomamos pueden estar erradas. Y a veces nunca le preguntamos a Dios para las cosas pequeñas. A veces hacemos muchas cosas, compramos, tomamos decisiones a veces por el gusto humano o por la apreciación que tenemos, pero pocas personas le preguntan al Señor, ¿estará bien esta transacción que voy a hacer, este negocio o esta compra que estoy realizando? ¿Será esta tu voluntad? ¿O será que tengo que estudiar otra cosa o trabajar en otra actividad? Es bueno preguntarle a Dios, porque no debemos confiar en nosotros, sino en la sabiduría que Dios nos puede dar. Vamos a seguir conversando acerca de esto de ser administradores hasta que Él venga, ¿no es cierto? Administrar lo que Dios, los recursos que nos ha dado. Vamos a hablar de una palabra que quizá a algunos les suena de improviso media extraña y otros no tan extraña.
el contrato del diezmo. ¿Qué significa contrato? Un contrato es un pacto que se hace con algo, ¿no es cierto?, con una persona. Y siempre recurrimos a Malaquías capítulo 3, del 7 en adelante, para pensar en lo que es el diezmo. Vamos a conversar algo más de esto con más detención. Pero leo solamente el primer texto. Dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Pero con el concepto, me he apartado de mis leyes. Y no las guardaréis, o no las guardaste, dice. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿cuál es la respuesta que hace la persona? O sea, aquí se ve que hay una falta de conocimiento, a sabiendo o no, ¿no es cierto? Yo no puedo juzgarlo así, pero ¿qué dice? ¿En qué hemos de volvernos? Dice. Bueno, este libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, que según dice fue escrito alrededor del año 400 y algo antes de Cristo, y habían pasado desde que ellos volvieron de la cautividad babilónica, habían pasado cerca de 130 años, 70 años en Babilonia, después, año 539, regresaron hasta el año 400, ahí hay casi 140 años. Entonces los israelitas volvieron a su patria, Dios los esperó con grandes bendiciones de lluvias, de abundancia, pero ellos se dejaron estar. Y cuando escribe Malaquías, Dios retiró las bendiciones. Las retiró, había pobreza, había miseria. Israel estaba siendo castigado en el sentido de que no reaccionaba, recibía dones pero no era fiel, y dejó de diezmar, dejaron ellos de dar ofrendas, descuidaron el templo, descuidaron las leyes, descuidaron los ritos. Entonces viene esta palabra dura que aparece aquí, Malaquías 3, 8 al 10, no sé si lo lees tú allí, sería bueno. ¿Robará el hombre a Dios? Ese. Sí. Es la pregunta que es fuerte porque habla de robar. Claro. Dice, pues vosotros me habéis robado, dice. Y ahí viene la pregunta de ellos, dice, maldito soy con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces la pregunta es, ¿quién te hemos robado? Sí. Efectivamente, ellos estaban robando la parte que era sagrada, que dice allí Levítico capítulo 27, 30 al 32. Mío es el diezmo, mío es lo que pasa bajo la vara, mío es el fruto de la tierra. La 10ª parte es de Dios. Entonces ellos se dejaban todo, no consideraron la parte divina, y Dios allí reclama: la nación toda me habéis robado. Esto significa que no eran unos pocos los que eran infieles, sino que la infidelidad se había propagado por toda la nación. Y es por eso que Dios retiró la lluvia, retiró las bendiciones, y los israelitas no entendían en qué te hemos robado. Y uno también puede preguntarse lo mismo ahora: Señor, yo no te estoy robando. ¿A quién le estoy robando? Porque el diezmo es una parte divina. Como dice aquí, traer los diezmos al alfolí. La palabra hebrea para diezmo o décima es la palabra maser, que significa una 10ª parte, que se utiliza mucho en el Antiguo Testamento. Las décimas. Y la palabra probadme ahora en esto es una palabra también hebrea que significa bajat, poner a prueba. O sea, Dios desafía al ser humano. Si tú devuelves el diezmo, dejas de robarme, pruébame. Algo va a pasar. Bueno, es básico, es terrible porque estamos hablando de algo que no me gustaría que me dijera el ladrón, ¿eh? Sí. Y ladrón con causa, no solamente un decir. Tú estás robándole a Dios. Y eso es lo terrible. Ahora, fuera de estar robando, está perdiendo bendiciones que Dios quiere entregar. Es un concepto que quizás la gente no entiende a veces bajo el concepto de la 10ª parte. Porque las ofrendas son otra cosa, son voluntarias, pero esto no. Dios dijo, esto es mío. El resto, los 90% es tuyo. Tú puedes hacerlo, bueno, administrarlo de acuerdo a la ordenanza y de acuerdo a lo que yo te voy a indicar también, pero
esto sí que es mío. O sea, este contrato del diezmo es un contrato muy sagrado, porque alguien dice, ¿cómo lo agarró a Dios si Dios es dueño de todo? Bueno, ahí está lo grande, que nos Sí, deja una parte y grande para nosotros, pero el 10% sí debe quedar. Ahora, acá el texto termina diciendo, traer todos los diezmos al alfolí. Vamos a hablar de eso del alfolí, cuál es el alfolí. Pero ¿qué dice? Y hay alimento en mi casa. O sea, ese es el recurso que Dios ha provisto para que la obra se administre y se lleve a cabo. Y luego habla de una expresión y dice que, y si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. sí, efectivamente traté de buscar este texto en el idioma hebreo, que a veces tenemos la posibilidad de hacerlo, no sabemos el idioma completamente y no somos ninguna persona erudita en el hebreo, pero hay versiones en hebreo que están traducidas al español con la palabra exacta. Y esto de abriré las ventanas, uno dice, bueno, el cielo tiene ventanas y la palabra ventanas tiene varios sinónimos, pero el sinónimo más adecuado para la palabra ventana en este texto es la palabra compuerta, que una compuerta se cierra y una compuerta se abre. La ventana también se cierra y también se abre. La compuerta, es decir, Dios toma la decisión de cerrar la compuerta. Y eso es lo que le sucedió a Israel. Dios cerró la compuerta de las bendiciones, pero Dios también la puede abrir. Y cuando Dios decide abrirla porque se cumplen las condiciones, cambia todo el escenario. Y allí vienen las bendiciones sobreabundantes que Dios ya tiene escritas en promesa. Y también las maldiciones estaban escritas. Así que cuando dice maldito soy con maldición, Dios está diciendo, bueno, esto es lo que ya estaba dicho, estaba escrito hace miles de años atrás en el libro de Deuteronomio y Éxodo. Mira qué interesante eso, porque no solamente Dios nos obliga, sino que ya lo ha dicho, lo ha establecido y ha trazado el camino, cosa de andar por él. Pero lo último que queremos conversar un poquito acerca de, no lo deje de estudiar usted, amable oyente, también. Dice, busquen primero a quién, a Dios. Por tanto, dice Mateo 6:25, dice, por tanto os digo, no os afanéis. ¿Cuánto a veces nos trasnochamos, ¿no es cierto?, para conseguir un poquito más de dinero? Por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. O sea, todo vamos a decir, las necesidades básicas, ¿no es cierto? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y luego, algo que uno aquí en este sector de la UNACH, ¿no es cierto?, dice, mirad los pajaritos, pero están tempranitos, cantando, alabando a Dios y consiguiendo su alimento. Y yo lo he visto trabajar para hacer sus nidos. Yo no tendría la paciencia de ir, tomar una ramita, ir y colocarla allá arriba. Y lo he visto que a veces están colocando y se les cae. Y vuelven. O sea, se fija, dice, ellos tienen ese sustento, ¿cuánto más vosotros, no es cierto? Lo tendréis si son mis hijos. Recuerda que hablamos de la familia de Dios. Claro, efectivamente, el texto 33 de este párrafo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Siempre Dios está en primer lugar porque el primer mandamiento dice esto, no tendrás otros dioses delante de mí. Y las cosas materiales, el dinero, a veces la fama y otras tantas cosas que tenemos, a veces las ponemos en primer lugar como lo más importante de nuestras vidas. Pero Dios nos dice Dios primero. Y dentro de las cosas que están primero está el diezmo y está la ofrenda. Primero repartámosle al Señor lo que es de Él, porque es suyo. Y luego nos dice también en el texto, no te afanes, porque uno se preocupa a veces por las cosas, los compromisos financieros, está preocupado por los hijos, por los estudios, y tenemos motivos grandes para preocuparnos por muchas cosas, pero Dios nos dice, ya yo estoy contigo, hicimos un pacto, hicimos un trato, hay un contrato, yo estoy contigo, te voy a ayudar en los estudios de tus hijos, te voy a ayudar con este problema que tienes, yo estoy metido en tu vida, tú hiciste un pacto conmigo
y ahora yo te voy a ayudar. No estás solo. Eso es lo que Dios quiere que sepamos. No estamos solos enfrentando los problemas. Ahora, lo que Dios pide en realidad no es nada en relación a lo que entrega. Y Él lo da desinteresadamente. Solamente pide que lo adoremos, que le sirvamos, que andemos por el camino correcto, obedecer. Porque acá el texto decía si obedeciereis, ¿no es cierto? Ahora, buscar primero a Dios, esa es una cuestión que debería ser de la primera hora de la mañana y también de la tarde y al mediodía. Y en el día, conversar con Dios. No se necesita estar arrodillándose, incluso cerrar los ojos para conversar con Dios. Ahora, hay algunas cosas que quizá podríamos decir al final acerca de este encuentro con Dios, buscar que sea el primero. Si es el primero, entonces, ¿qué es? Bueno, cuando amanecemos en un nuevo día, uno siempre debe pensar de que no amaneció por naturaleza o por biología o porque soy joven o todavía no tengo ninguna enfermedad. Amanecemos porque Dios quiere que amanezcamos a un nuevo día y Dios espera que los primeros minutos, las primeras horas estemos con Él. Le busquemos, nos preocupemos de tener una buena relación con Dios, de que pidamos perdón, analicemos y nos entreguemos en las manos de Dios para que ese día sea un día victorioso, que nos dé fuerza, que nos cuide, que nos guarde. Y ese es el primer deber de todo cristiano, amanecer con Dios y dedicar un tiempo exclusivo para pedir fuerzas a Dios y tener un contacto con Él. Estoy pensando en Israel. Quizás usted no es cercano a la Biblia, pero léase cómo Israel salió de Egipto, paupérrimo. Pero Dios lo condujo y al final lo colocó en la tierra prometida con bastantes dificultades por su desobediencia. Pero en el transcurso de su caminar, usted se encontró con Israel, cayó muchas veces en pecado. Y el único remedio que había para tener felicidad, alegría, yo estoy recordando el caso de David, un reinado excelente, y después ustedes van a ver con Salomón. Pero el único remedio que tenía era obedecer a Dios. ¿Y qué obedecer? Los reglamentos, estatutos que él había colocado. Quizá en su vida usted va a tener que revisar un poquito si el camino que usted lleva es el camino que Dios ha establecido. Porque si ese es el camino, entonces usted va a tener las bendiciones que él ha prometido. Pero lamentablemente él lo ha dicho, si no ese es el camino, entonces usted no va a tener bendiciones. Yo quiero desearle que usted tenga bendiciones. Dios quiere darle bendiciones. No se olvide nunca de eso. La obediencia trae resultados extraordinarios porque es el camino que Dios ha elegido para que usted y su familia sea feliz. Nos encontramos la próxima semana. Muchas bendiciones y a estudiar la palabra de Dios para ser obedientes con Él.